pregunta ninguna. Creo que capaz que, para que le quede un poco más claro a la gente, creo que la frase sería: en realidad hay una empresa que está generando un conflicto. Obviamente tiene una necesidad de generar un conflicto para poder llevar adelante la reestructura que quería llevar adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mete en una situación en la que perfectamente podría no haberse metido, que es, hay una situación conflictiva, digamos, que genera el despido de un trabajador, hay una situación de conflicto con la empresa fletera, en la que en realidad podría no haberse metido la empresa de gas, perfectamente podría haber dicho: espero que esto se resuelva. La empresa de flete tendría que haber dado la explicación de por qué he hecho un trabajador, porque tampoco es que tomo la decisión, lo he hecho y no pasa nada. Si realmente es un trabajador violento y tiene razón la empresa, el sindicato va a hacer lo que hacemos siempre los sindicatos, que es, perfecto, se acepta la explicación del despido, seguimos trabajando. Porque hay una empresa que toma partido, que se mete en un conflicto que no es suyo y que genera el conflicto y la reacción de los trabajadores, en este caso aplicando aplicando sanciones por una medida sindical. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una situación de persecución sindical clarísima, donde no se respeta a los trabajadores que toman una medida, que se toma como falta la medida sindical, y que acá el que tiene que responder es el Ministerio de Trabajo. Porque los trabajadores ante una empresa siempre estamos en una situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los más débiles? ¿Los trabajadores o los empresarios? Está claro que los trabajadores. Una empresa que quiere llevar adelante una reestructura, que aplica sanciones ante una medida sindical para poder aplicar la reestructura sin discutir con los trabajadores, bueno, acá tiene que mediar el Ministerio de Trabajo. Está claro que a la empresa no le interesa resolver esto, porque a la empresa lo que le interesa es aplicar la reestructura, contratar gente en pleno conflicto, dándole la señal de: si te sindicalizás y aplicás medidas, te va a pasar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos trabajadores no se van a sindicalizar porque van a tener miedo, porque lo que reciben en realidad es que se los contrata a partir de que trabajadores toman una medida sindical y los sancionan. Entonces, es gravísima la situación. El Ministerio de Trabajo en realidad entiendo que tiene que ser contundente. Acá hay una ley que nos habilita a los trabajadores a poder tomar medidas y a estar protegidos ante estas medidas. Porque la realidad es que ahora, yo a partir de la LUC no puedo ocupar, no puedo hacer un piquete, no se toma como extensión del derecho a huelga, tampoco puedo tomar una medida sindical porque me van a sancionar. Entonces esto lo que termina es que todo está dado para eliminar a los sindicatos. ¿Piquete no podés? No podemos tomar, no puedes aplicar un piquete, no puedes ocupar las instalaciones, ¿no? Porque, o sea, te van a desalojar. Tampoco puedo tomar una medida sindical porque... Pero yo no estoy discutiendo eso. Entonces, yo no estoy discutiendo eso. Tampoco, la medida, no, yo te estoy diciendo que lo esté... No te estoy diciendo, Pablo, no, te miro porque estás adelante, Pablito, no te estoy peleando hoy. Bueno. Entonces, creo que el resumen a la población, está claro que a todos nos preocupa que no haya desabastecimiento de Supergas. A todos nos preocupa, estamos en invierno, lo que implica si el conflicto en realidad se generaliza. Creo que lo que tiene que quedar claro acá es que hay un responsable solo, y es la empresa, que primero fue de las empresas que ganó en pandemia. Entonces, si los que ganaron más en pandemia no son capaces de mantener el salario de los trabajadores, no estamos hablando de aumentarles el salario, estamos hablando de que los trabajadores no pierdan salario. Y no importa si son salarios buenos o malos. Acá hubo gente que en la pandemia tuvo que cerrar las puertas. Sin embargo, estos señores ganaron por arriba de lo que normalmente ganaban por estar en pandemia. Lo mínimo que pueden hacer es distribuir en mantenerle el salario a los trabajadores. No hicieron eso. Perdieron salario a los trabajadores. En la negociación colectiva no le dieron respuesta a los trabajadores. Y cuando le echan a un compañero y los compañeros toman una medida que ni siquiera tenía que ver con esta empresa, la empresa genera un conflicto para aplicar una reestructura a espalda de los trabajadores y precarizar el trabajo, me parece que está todo bien. Pero creo que si desde el movimiento sindical no buscamos que el Ministerio de Trabajo, que no puede en realidad obligar a nadie, porque no tiene las potestades para obligar a nadie, pero que por lo menos dé un mensaje contundente de decir: bueno, esperemos un poco, acá la responsabilidad es de la empresa, acá hay que defender a los más vulnerables, que son los trabajadores, y empezar a apretar un poquito más a la empresa para que dé respuestas y para que levante estas sanciones que no corresponden. Y los trabajadores vamos a quedar en una situación de, como decía claramente el compañero, de que, bueno, ojo, porque si aplicás medidas sindicales, acá vas a tener un Ministerio de Trabajo que va a salir públicamente a decir: los trabajadores no aceptaron la propuesta. Pero no sale a decir: la empresa no responde, la empresa no se presenta, la empresa no tiene voluntad ni siquiera de diálogo para poder modificar esta situación. Creo que es un mensaje muy peligroso el estar al segundo cuando hay un piquete o una ocupación, pero no
estar cuando hay que estar para defender a los más vulnerables, que en este caso está clarísimo que son los trabajadores. Bien, Fernanda, ¿tú cómo ves este conflicto? Dos apreciaciones.